se conectan más compañeras. Ir arrancando porque si no vamos a estar aquí esperando la que se van a ir conectando las compañeras a medida que vaya pasando. Bueno, vamos a darle comienzo a la última charla debate de Pensamiento Popular para Todas. Mi nombre es Nadia Montaña y voy a estar acá acompañándolas nuevamente en esta charla debate. Hola, buenas tardes compañeras. Mi nombre es Adriana Martínez Sanz y también voy a estar moderando el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar la ley Micaela. Micaela García fue una joven entrerriana, militante, política, feminista. En el 2016 la secuestró, violó y asesinó el femicida Sebastián Werner. Sí, le arrebató todo, su vida y sus sueños. Micaela soñó con una sociedad mejor y trabajó fuertemente por ella. Su vida fue testimonio de amor, militancia, compromiso y arduo en los barrios más humildes de Concepción del Uruguay. Y el día de hoy su sonrisa se convirtió en una bandera de lucha y transformación. Bueno, nuestras disertantes el día de hoy son integrantes de la Fundación Micaela García. Una de ellas es Yonti Travichet, que es responsable del área de género de la Fundación, y Agustina Achu Díaz, que es coordinadora del área de capacitación. Bueno, hoy nos van a hablar de la ley Micaela, así que bienvenidas, chicas. Bueno, muchas gracias compañeras por la invitación. Un saludo grande. Ahí estuvimos hablando con la Jonti y voy a arrancar yo un ratito y después va a continuar ella. Así que bueno, muchas gracias por hacer en esta tarde tan linda de sol que nos va despidiendo al invierno, estar ahí conectadas del otro lado para charlar un poco y para conversar acerca de lo que implica esta herramienta que nos legó Micaela. Como nosotros decimos, no por la forma en la que alguien decidió quitarle la vida, sino sobre todo por la forma en la que Mica elegía vivir y comprometerse en la transformación social, ¿no? Y bueno, esta consigna que tenía el flyer, ¿no? De hablar del campo popular y de la militancia y del feminismo, y bueno, todas esas eran las identidades que abrazaba Mica y que nos legó y que nos sigue como pasando la posta, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, el feminismo y el peronismo tienen en Mica una referente que hereda lo mejor de nuestro movimiento político, que hereda la fuerza de figuras como Vita, como Cristina, y como las compañeras de los 70, de las madres, de las abuelas. Así que también en esa línea histórica y en esa línea de construcción popular es donde se inscribe la vida también de Micaela. Como ustedes decían, yo participo y coordino un poco lo que tiene que ver con el área de género de la Fundación. Como comentaba, solamente que el femicidio de Mica fue en 2017, no en 2016. Pero bueno, como ustedes saben, y lamentablemente esta semana seguimos teniendo malas noticias respecto a las decisiones del Poder Judicial entrerriano, en donde claramente la perspectiva de género no termina de permear a aquellas personas que tienen que tomar decisiones. Y lo que sucedió ese 1 de abril del 2017 fue que Mica fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Werner, quien tenía 2 condenas por violación y un tercer juicio en suspenso. Un juicio en el que él no tuvo la condena porque su forma de zafar, digamos, fue responsabilizar a su hermano gemelo, lo que la única forma de cotejar ADN gemelos era mandando esas pruebas al exterior y por supuesto eso implicaba dinero. La justicia entrerriana dispuso que, bueno, que esa prueba no se haga, así que bueno, ese también tercer juicio no tuvo la condena sobre Werner porque en realidad la justicia pensó que era demasiado gastar dinero en pruebas que tenían que ver con darle justicia a una mujer que había sido víctima de violación. Y bueno, como otra situación importante que rodea al femicidio de Mica es que menos de 24 horas antes de que sea secuestrada, Werner había intentado violar a una menor de edad. El papá de esa menor se dirigió a una comisaría de Gualeguay a radicar una denuncia
y el policía no toma la denuncia y le aconseja a este padre que vuelva un par de días después. Si esa denuncia hubiera sido tomada, con los antecedentes de Sebastián Warner, esa noche tendría que haber estado detenido, y por lo tanto no se hubiera encontrado con Micaela horas después, y el desenlace hubiera sido otro. Cuando pasó todo lo de Mica, no sé ustedes, compañeras, cómo lo vivieron. Por ahí después podemos también abrir la posibilidad que alguna cuente cómo lo vivió, pero para todas las jóvenes militantes de Entre Ríos fue como un cachetazo, fue una patada en el corazón, porque nos hizo dar cuenta que no importa qué tan formada estemos y qué tan involucrada estemos y qué tan conscientes seamos de esto, todas somos vulnerables en este sistema social de desigualdad y de violencia, ¿no? Porque Mica era una de nosotras, y no solamente por su enorme nivel de responsabilidad política y territorial en los barrios más humildes de Concepción del Uruguay, y en su organización política, que era el Movimiento Evita, donde ella era referente, sino que también Mica era una activista del movimiento Ni Una Menos, y dentro de sus propios espacios de militancia territorial y política, ella permanentemente estaba vinculando esta militancia del campo popular a la militancia por la cuestión de género, ¿no? Y las diversidades, y llevaba muy adelante esta agenda, incluso en momentos en donde todavía no estaba tan presente dentro de la agenda pública y la discusión pública como está hoy, ¿no? Y eso también muestra la cabeza que tenía Mica como militante, ¿no? Como ella estaba un pasito más adelante respecto después a las banderas que fue tomando el movimiento popular y el movimiento de mujeres. Muy poco tiempo después del femicidio de la negra, y como dicen ellos, con la intención de seguir construyendo la sociedad que Mica soñó y por la que ella tanto trabajaba, su papá, Yuyo García, y su mamá, Andrea Lescano, junto con su abuela Graciela, sus hermanos, compañeras de militancia, entre las que está Jonti, y todo un grupo de gente de buena voluntad, formaron la Fundación Micaela García la Negra, que tiene sede en Concepción del Uruguay, y que bueno, tratamos de continuar la enorme tarea que hacía Mica, que era tan bárbara ella, que somos decenas de personas tratando de cubrir todos los frentes que tenía abierta Mica, ¿no? Que después la Jonti nos va también a comentar un poco sobre eso. Y bueno, y en diciembre del 2018 se sancionó la ley Micaela, que es un proyecto que ya venía dando vueltas desde antes. Carmen Argibay, una jurista muy importante que siempre trató de llevar dentro del plano del Poder Judicial, que es un plano totalmente machista, y no solamente por la mirada que ha tenido el derecho históricamente en nuestro país y en el mundo, sino también porque quienes ocupan espacios del poder dentro del Poder Judicial son la mayoría varones, varones de clases sociales altas, varones blancos, varones propietarios, ¿no? Digo, esta imagen también de el típico y el tradicional hombre poderoso de nuestro pueblo, ¿no? De nuestro país. Y bueno, en ese entorno, Carmen Argibay había empezado a trabajar esto de, bueno, la obligatoriedad de formación en perspectiva de género para quienes actúan en nombre de la justicia. Cuando pasó lo de Mica, la doctora Argibay ya había fallecido, pero Flora Axerbach, una de sus colaboradoras más estrechas, recordó ese proyecto que habían estado amasando, lo desempolvó, y bueno, y ahí comienza todo un recorrido en donde también se ve mucho la presencia de Mica allanando caminos, y finalmente junto con todo otro grupo de proyectos de ley se presentó en el Congreso en lo que se conoció como paquete Leyes Micaela. De 13 proyectos que había, solamente fueron sancionados 2, que se unificaron y que es lo que hoy conocemos con Ley Micaela, y el resto de los proyectos perdió estado parlamentario, lo que nos lleva a pensar, o nos lleva a la reflexión de que, bueno, que hay cuestiones que hoy es políticamente correcto decir, que hay que estar a favor de la perspectiva de género y en contra de la violencia de las mujeres, pero por ahí después, como se dice en criollo, a la hora de los bifes, no pareciera que realmente haya tanto compromiso político, ¿no? Finalmente,
bueno, el tratamiento de la ley Micaela se venía pateando, y cuando fue el caso de Telma Fardín, no sé si se acuerdan que bueno, fue una denuncia que hizo una joven actriz que cuando era niña fue abusada, violada por Juan D'Artés, un actor, y esa denuncia pública, que a su vez sirvió como para destapar una olla, y cientos de mujeres a lo largo y a lo ancho de todo el país a través de redes sociales empezaron a poner la voz sobre situaciones de abuso, acoso que habían vivido antes. Ese clima social hizo que se generara una presión más fuerte, y que finalmente, en la última sesión del Congreso del 2018, junto con otras leyes, se ha tratado el proyecto de ley Micaela, que se aprobó en Cámara de Diputados por una amplia mayoría. Solamente votó en contra el legislador de ultraderecha Olmedo, y en la Cámara de Senadores fue aprobado por unanimidad. Esto lo que nos muestra es que el conjunto de las fuerzas políticas aprobaron o se vieron en la obligación de aprobar esta ley. Y decimos esto de se vieron en obligación porque, como decía anteriormente, a veces hay como una disociación o una incoherencia entre lo que se dice y lo que se anuncia y lo que realmente después terminan haciendo las personas que tienen responsabilidades políticas y que podrían estar transformando más rápidamente las cosas con el nivel de urgencia que la violencia de género amerita, ¿no? Porque las mujeres siguen muriendo, siguen afectadas, seguimos violentadas, subestimadas. Así que bueno, lo de la ley Micaela claramente es urgente. La ley Micaela lo que establece es que todas las personas que trabajan en el Estado Nacional, todas, desde el presidente hasta la mesa de entrada de la Casa Rosada, de los tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en todas sus jerarquías, tienen que obligatoriamente capacitarse en perspectiva de género cada año. Y que la calidad de esas capacitaciones las va a monitorear lo que antes era el Instituto Nacional de la Mujer, y lo que a partir de diciembre del 2019 se convirtió en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que bueno, marca una decisión política distinta respecto a qué tan importante es en la agenda pública la cuestión de las mujeres, la agenda de géneros y diversidades, ¿no? Y esa fue la decisión que tomó el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina, de crear este ministerio, y de hecho también una de las primeras acciones de gobierno de Alberto a fines de diciembre, principios de enero, fue justamente junto con sus ministros y la parte más neurálgica de su gabinete tomar la primera de las capacitaciones en ley Micaela. Y hoy por hoy cada uno de los organismos del Poder Ejecutivo, cada uno de los ministerios y organismos descentralizados, estamos trabajando en nuestro propio plan de capacitación interna al interior de ese organismo, ¿no? Con todo un seguimiento y un proceso de formación guiado, monitoreado y acompañado por el Ministerio de las Mujeres Nacional. Yo trabajo en el Ministerio del Interior, soy coordinadora académica del Instituto Nacional de Capacitación Política, y bueno, por solicitud del ministro Guado de Pedro, de la subsecretaria Victoria Tesoreiro y del director del INCAP, Hernán Bienza, estoy en este trabajo de aplicar la ley Micaela al interior del Ministerio del Interior, porque cada ministerio tiene su especificidad, ¿no? Pero todos los ministerios nacionales están dando esa tarea. Y también la ley Micaela lo que establece es que convoca a las provincias a adherirse, cuestión que es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, la justicia provincial, la policía provincial y, bueno, y todos los organismos públicos provinciales son los que muchas veces tienen este contacto directo con la problemática, ¿no? Así que bueno, una a una fueron adhiriendo las provincias, con un esfuerzo enorme que hizo el papá y la mamá de Mica, recorriendo más de 14 provincias argentinas, más de 200 municipios, haciendo lo que en ese momento el Estado no estaba haciendo. Bueno, paradójicamente Entre Ríos fue de las últimas provincias que adhirió a la ley Micaela, y su instrumentación viene demasiado lenta. Las disposiciones de la justicia en estos últimos días,
tanto la liberación de Pavón, que bueno, fue un implicado en el femicidio de Micaela y que según la querella, según la familia, claramente fue coautor, porque no solamente ocultó a Warner, sino que aportó un montón de herramientas que eran indispensables para que el crimen se cometiera. Ya fue liberado, sin siquiera cumplir 5 años de pena. También hace no muchos meses hubo un femicidio terrible en la ciudad de Paraná, que involucra al hijo de una jueza, y esta persona con tan solo unos meses de detención ya fue liberado y está viviendo en el mismo domicilio donde asesinó tirando por el balcón a su novia. Y bueno, y el juez Carlos Rossi de nuestra provincia sigue desempeñándose en el Poder Judicial como si nada, porque el jury que se le quiso hacer no prosperó. Y esto nos demuestra como dos caminos que van en paralelo y que están permanentemente en tensión, y es ahí donde nuestro compromiso tiene que estar, ¿no? Por un lado, la enorme demanda que hay de espacios públicos, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de mujeres, de organizaciones políticas, de sindicatos, de estudiantes, de universidades, de profesionales, de formarse en perspectiva de género en el marco de la ley Micaela. No está, el otro día decía un compañero, una compañera, mejor dicho, un compañero, marica combativa, decía que Mica fue como que marcó un hartazgo y también expuso a cómo el Estado, actuando sin perspectiva de género, termina siendo corresponsable de hechos tan trágicos, ¿no? Y es cierto, como que Mica nos subió la vara un poco y dijo, despiértanse, ¿no? Entonces, por un lado, sin lugar a dudas, la sociedad, ya hay un montón de cosas que no tolera, que no toleramos, sin lugar a dudas hay mucha inquietud, mucho deseo de formarse, pero por el otro lado también pasa que hay sectores que obviamente no quieren avanzar al respecto, son los mismos sectores que en otros momentos se han opuesto a la educación sexual integral, son los mismos sectores que, bueno, denominamos de manera ancha y amplia antiderechos, ¿no? Más allá de que a veces discursivamente puedan mostrarse comprometidos esos sectores con la temática, finalmente a veces no ocurre. Y por eso, queridas compañeras, compañeros, compañeros, es tan importante que tengamos esta mirada, ¿no? Esta mirada de comprender que efectivamente en el mundo en el que vivimos hay asimetrías de poder, hay relaciones de dominación, hay relaciones de explotación solo a raíz del género de las personas, solo a razón del género que tenemos o que elegimos. Y que esa relación asimétrica de poder estructura una organización social que es muy injusta y que se percibe en todos los ámbitos de nuestra vida. Somos las mujeres las que ocupamos el espacio público con temor desde que somos chicas, porque se piensa que entre los 8 y 10 años más o menos es cuando las niñas empiezan a recibir agravios e insultos, que algunos llaman piropos, en la vía pública, y entonces empezamos a tener miedo en cómo vestirnos, y a qué hora andar, y a dónde ir, y por qué son a movernos, y somos las mujeres y las diversidades quienes tienen miedo a ser interceptadas, tocadas, violadas, abusadas. Somos las mujeres las que en un 90% representamos a las víctimas de la trata de personas. Somos las mujeres las que ganamos menores salarios por iguales trabajos. Somos las mujeres las que nos hacemos cargo de muchísimas tareas que constituyen dentro del Producto Bruto Interno de un país un porcentaje enorme, pero sin embargo que nadie nos paga por hacer ese trabajo. Somos las mujeres las que nos hacemos cargo de niños y niñas cuyos padres no quieren responsabilizarse de las responsabilidades de crianza y de la manutención. Somos las mujeres las que, aunque no existan normativas formales para que estemos en los cargos de poder, no llegamos, no accedemos, y no es porque no tengamos capacidad, sino porque siempre hay un prejuicio sobre nosotras. Somos las mujeres las que somos ridiculizadas y subestimadas en los medios masivos de comunicación. Somos las mujeres las que somos objetualizadas, hipersexualizadas.
son las niñas las principales víctimas de abuso infantil. Y así podemos seguir enumerando muchísimas cosas que demuestran el lugar que ocupamos las mujeres. Y aún en una peor situación están otras identidades sexuales, están las mujeres trabas y trans, que tienen una edad promedio de 35 años, y por eso celebrar y comprender que una sociedad solidaria tiene que realmente alegrarse con disposiciones como la que tuvimos el día viernes o jueves, ya no lo recuerdo, cuando nos enteramos que se había sancionado la ley de cupo trans. Es una pequeña demostración del Estado que tiene que empezar a poner herramientas concretas al servicio de las posibilidades de desarrollo pleno de aquellas personas que tienen una identidad sexual diferente y que han construido su vida desde la diversidad, ¿no? Y lo que este es un espacio de militancia, y antes de pasarle también la palabra a Jonti, en nuestro país tenemos una ley maravillosa que fue sancionada durante la presidencia de la doctora y querida compañera Cristina Fernández, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Es una ley que nos ayuda a entender y definir los tipos y las modalidades de violencia, y es una ley que le dice al Estado: vos te tenés que comprometer con esta realidad y tenés que transformarla. Y cuando se sancionó esa ley, hubo dos elementos que estaban ausentes, que fueron incorporados el año pasado en dos leyes nuevas, y en una me quiero detener particularmente. Una es la ley de acoso callejero o de violencia hacia las mujeres en el ámbito público, ¿no? Una ley que tiene que protegernos cuando caminamos por la calle y poder hacerlo en el pie de igualdad de cualquier persona y ciudadano de este país, ¿no? Y digo estas cosas para tomar dimensión de lo injusto y de la locura que simboliza este sistema, ¿no? En donde tiene que haber, por ejemplo, una ley de violencia obstétrica, una ley de parto respetado, que diga que las mujeres tienen que ser tratadas humanamente al momento de parir. No digo para que entendamos hasta dónde tiene que llegar la presencia del Estado para garantizar que seamos tratadas como personas y que tengamos la misma dignidad que cualquier persona. Y otra de las leyes que modifica para ampliar la Ley de Protección Integral fue la Ley de Violencia Política, ¿no? Que es la ley que reconoce que hay una violencia de género que lo que hace es imposibilitar, detener o coartar o condicionar nuestra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de acceso a espacios de discusión y de poder dentro del ámbito político. Y digo esto porque, compañeras, compañeros, compañeros, dentro del ámbito político queda mucho por hacer. Más allá de lo que se enuncia de la boca para afuera, hay que ver cuáles son las acciones reales, concretas, y tener una mirada crítica y exigente para quienes tienen lugares de decisión, para quienes tienen lugares de toma de poder, para ver qué realmente se está haciendo para transformar una matriz en donde nos encontramos vulneradas y nos encontramos muy vulnerables, ¿no? Claramente, cuando fue creado el Estado argentino, el proyecto popular de Artigas, de los caudillos federales, fue derrotado. Y vendrían capítulos oscuros como el genocidio de nuestros pueblos originarios. Y ese Estado europeizado, neocolonial, dependiente, inserto de manera dependiente en el mercado mundial, fue el Estado que configuró toda la estructura estatal y toda la estructura de derecho en nuestro país. Pero vendrían las luchas de nuestro pueblo, las luchas del movimiento obrero, las luchas de las mujeres anarquistas, y vendría también la persecución, la represión y la muerte. Y por eso tuvimos la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Y muchas conquistas para ese campo popular, para esa identidad popular y para ese pueblo, comenzó a ser efectiva a partir de 1943 y particularmente después de 1945, que este año cumplimos 75 años
de ese 17 de octubre de sol, en donde Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón comenzaran a escribir junto con el pueblo un capítulo más feliz para los sectores históricamente postergados, para las mujeres, para los trabajadores, para los desposeídos. Vendrían luego muchos procesos duros y violentos, y sin embargo las mujeres, a la vez que padecimos, fuimos escribiendo con nuestra lucha, con nuestro dolor, renglones en estos capítulos de la historia en adelante. Y así hemos heredado la fuerza de Evita, la fuerza y la rebeldía de las mujeres de los 70s, los cojones enormes de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo capaces de enfrentarse a la peor dictadura que existió en nuestro país. Tuvimos a las mujeres luchando contra la desigualdad y contra el hambre durante todo el neoliberalismo. La tuvimos a Cristina, la tenemos a Cristina, mujer que ha padecido de manera totalmente terrible y cruel la violencia política, y basta al día de hoy escuchar a cualquier periodista de los multimedios de comunicación hablar sobre ella. Y tenemos a Micaela y a muchas mujeres, jóvenes, niñas, gurisas, pibas, dando la lucha todos los días. Así que nosotros amasamos la sonrisa de la negra como un lema que nos exhorta al compromiso y que nos dice que tenemos que seguir. Todos los días, gurisas, nos encontramos, compañeras, con una noticia que nos habla de una justicia que nos justa, de una mujer que ha perdido la vida, o nos enteramos de alguna amiga, familiar que está pasando por alguna de estas situaciones, o nos pasa a nosotras mismas. Pero bueno, las mujeres siempre hemos tenido ese poder de construir y reconstruirnos el dolor en lucha, ¿no? Lo hicieron desde Juana Zurduy hasta Cristina. Y para los compañeros, para los varones, decirles que son necesarios, como todos y todas y todos somos necesarios en cualquier lucha por la justicia y por un mundo mejor. Yo siempre doy un ejemplo que para mí es muy concreto. Yo puedo solidarizarme como mujer blanca con las luchas de las comunidades afrodescendientes que me interpelan profundamente y me representan, pero yo no puedo dejar de reconocer que soy blanca y que cuando voy por la calle nadie me mira ni me insulta porque mi piel sea negra. Yo puedo solidarizarme, empatizar, de hecho tengo un tatuaje que simboliza el bailarín charrúa, y puedo sentirme hija charrúa y guaraní, y puedo comprometerme con la causa mapuche, y toba, y wichi, pero yo cuando salgo a la calle no sufro discriminación como sufren las hermanas y los hermanos indígenas. Bueno, de la misma manera, a los varones heterosexuales no les atraviesa el cuerpo y la vida de la misma manera que nos atraviesa a nosotros la violencia de género. Y la forma de acompañarnos en la lucha y de caminar juntos en un mundo mejor y por un mundo mejor es primero reconociendo el privilegio que tenemos. Pero no para sentirnos con culpa, sino para sentirnos con mayor compromiso. No hay posibilidad de que realmente nuestros compañeros caminen con nosotras en este proceso si primero no hay un reconocimiento de que ellos están en la punta de una pirámide que se ha construido socialmente solo a causa de género y que de una forma u otra también han sido productores y reproductores de violencia. Y nosotras, queridas compañeras, y ya también para terminar, también muchas veces somos reproductoras de binarismos, de exclusiones, de prejuicios, de estereotipos, que tenemos que mirarnos con criticidad y con amor para poder saber que hemos hecho las cosas mal y comprometernos y todos los días ir reconstruyéndonos y construyéndonos como nuevos militantes. El Che Guevara hablaba del hombre nuevo, entonces las feministas tenemos que hablar de los hombres y las mujeres y las personas nuevas que tengan la solidez para animarse a construir esa sociedad que Mica construyó cada día de su vida sin ningún tipo de temor y con toda la fuerza de su corazón. Así que por mi parte me quedo acá,
después si quieren podemos charlar y ver algunas preguntas. Y bueno, y las dejo con Jonti, y les agradecemos mucho por esta tarde de hoy estar hablando sobre la negra y estar reflexionando sobre estas cosas, porque el compromiso de todos es indispensable. Así que muchas gracias y las dejo con Jonti. Es hermoso escuchar a Achu la sabiduría en sus palabras tan nobles, tan precisas. La adoro, es maravillosa. La amamos en la fundación. Bueno, les comento que va a haber un pequeño inconveniente, compañeras y compañeros. Mi papá está recibiendo amigos en mi casa, que eso no es un inconveniente, el tema es que tengo muchos perros. Así que por ahí, cada vez que llega alguien a casa, va a haber una jauría de perros, terrible. Pero bueno, voy a tratar de continuar sin que ellos me interrumpan. Bueno, primero me gustaría un poco hablar de la negra como introducción a este pensamiento popular, para además de tomar e implementar y estudiar y ejercer y practicar la ley que lleva su nombre, también me parece que está muy piola poder aprender de ella como persona, como compañera, como líder y como joven revolucionaria. Como decía Chu, la negra fue una gran militante entrerriana, una militante del campo popular. Ella desde muy pequeña arrancó con un centro de estudiantes, una batalla fue a ganar esas elecciones en su colegio, y bueno, y desde ahí arrancó como más activamente en la política hasta la creación de la JP en su ciudad. Yo en ese momento no la conocía, Negra, la conocí mucho tiempo después, ya cuando ella era la referente de la JP, y cuando también pasa a ser la referente provincial de la JP Vita. La negra era una chica muy cálida, pero a la misma vez tenía un carácter muy jodido. Jodido en cuanto a que le gustaba decir muchas malas palabras, se enojaba mucho, pero también esa manera de ser tan terca hacía que ninguna de nosotras y de todo el conjunto que la acompañaba se quede quieto en un mismo lugar. Me acuerdo cuando la conocí, ella hablaba mucho sobre el feminismo, sobre el rol de las mujeres en los barrios. Ella estaba también en un frente de mujeres y yo no. Yo me había sumado a Levita por la parte de diversidad, por acompañar a un amigo, y ella siempre armaba jornadas con las compañeras a las cuales yo no participaba. Tal vez sí participaba siempre, no faltaba ninguna charla de algún compañero varón que hablaba política internacional o economía, y a las jornadas que daba ella yo faltaba. Y me irritaba muchísimo, chicas, me irritaba muchísimo. Me decía, ¿cómo puede ser que vas siempre a las charlas de fulanito y a las charlas de las chicas no vas, digamos? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no te gusta? No, yo no tenía nada en contra, pero no sé por qué no iba, digamos, sinceramente, y me retaba mucho. Y bueno, hasta que no te quedaba otra que de ir, y empezaba a ir y a escucharla a la negra. Ella hablaba muchísimo, no llegó a usar el pañuelo verde, pero hablaba muchísimo sobre la despenalización del aborto, hacía charlas en las plazas sobre la despenalización del aborto. Tenía en mente un montón de políticas públicas con anclaje real. Yo me acuerdo que le preguntábamos en sus comienzos con mis compañeras qué le gustaría hacer, cómo se proyectaría en un futuro, en qué rol de la política, y ella nos decía, no, yo quiero estar en un club, en un barrio, transformar la realidad desde ahí, déjenme tranquila, hasta que empezó a entender y empezó a ver que ella estaba haciendo en su territorio, en su ciudad, muchísimo más que otras personas que sí tenían un cargo, digamos, un puesto político tal vez, y percibían un sueldo. Entonces ahí entendió que
además de que a veces no pasa por lo que uno desea o no, sino que yo lo tomaba como una gran responsabilidad, entonces me había dicho, bueno, sí, yo en el 2019 quiero ser concejal, y vamos a trabajar para integrar la lista que mejor nos represente, que mejor represente los ideales que tenemos, el proyecto a construir, y era muy zarpado, porque ella ya lo tenía en su agenda proyectado, una proyección política y una agenda de políticas públicas a 2 años, como también tenía programas al corto plazo. Y fue una agenda que también se la arrebataron, porque hoy la tendríamos ocupando un espacio muy importante, muy cerca de las vecinas y los vecinos, y no lo tenemos. Y me parece que esta historia la cuento porque me parece muy interesante para plantearla desde este pensamiento popular para todas, ¿no? Esta cercanía fundamental que tenemos que tener las mujeres que tal vez tenemos más suerte o más oportunidades porque contamos con algunos privilegios que otras compañeras aún no los poseen, en decir, bueno, vamos al frente, pero sin estar lejos del territorio. Y también impulsar a esas compañeras que aún no tienen derechos o se les hace inalcanzable alcanzar algunas cosas que para nosotras o para otros son tan básicas. La negra trabajaba muchísimo en los barrios, ella arrancaba haciendo actividades de iniciación deportiva para los chicos y las chicas de los barrios, y ahí empezó a ganarse como la confianza de la gente, de los niños primero, y después de sus madres, y de sus padres, y de sus abuelas, de sus tíos. Y una vez que ella entraba en ese círculo de confianza, empezaba a charlar con las personas, empezaba a dialogar con los vecinos y las vecinas de los asentamientos, y a descubrir, hay un camión que está vendiendo algo en la calle, a descubrir estas necesidades y estos déficits que tenían en su territorio para poder traccionarlos con la política y buscar una solución. La negra siempre repetía que a ella no le gustaba formar merenderos o ir a un lugar donde no había merenderos y tener que crear uno, porque lo que soñaba era que cada niño, niña, cada gurice, como siempre en Entre Ríos, tome la leche en su casa, con su mamá, con su papá, con sus abuelos, sus hermanos, hermanas, y no tener esto de crear merenderos. Pero sí encontraba en esa creación de merenderos con vecinas, con mamás, porque la mayoría son mamás, las violencias que atravesaban estas mujeres, que encontraba un montón de situaciones de violencia, que una mujer tal vez sí estaba muy decidida de salir de su casa, de salir de ese hogar, donde sufría todo tipo de abusos, pero que no podía hacerlo porque no tenía herramientas económicas para bancar la olla. Entonces, al ver que a la mayoría le pasaba eso, de que había un sostén, un lazo económico muy sólido que las ataba a la violencia, la negra había decidido hacer como pequeños talleres de microemprendimiento, de carpintería, o enseñarles o hacer tortas fritas y demás, y después hablaba con el municipio, pedía la autorización y pedía el espacio de una plaza y creaba una feria para todas esas mujeres de los barrios, ¿no? Eso lo hacía con 20 años y les puedo asegurar que lo hacía sola, porque si bien éramos un montón, éramos como 100 en el Levita, éramos muy haraganes, muy haraganas, y a veces la negra terminaba haciendo absolutamente todo sola, digamos, porque a veces yo no me le espantaba, alguna amiga se colgaba, se olvidaba, y la negra, si tenía algo en la cabeza, si decía, bueno, se hace esta actividad, se hace esa actividad y se cumplía y se hacía, digamos. Y más allá de si después nos colgábamos otros o no, ella se levantaba temprano y lo hacía, y no nos reprochaba después
por no haberlo hecho o por haberle fallado. A veces sí, pero no mucho, o no por lo menos en público. Porque lo que le importaba a ella era concretar las actividades y llevarlas a cabo y realizarlas. O sea, esa sabiduría que podemos adoptar más allá de lo académico, más allá de todas las capacitaciones que podemos aprender a hacer, esa sabiduría que nos da el barrio, tal vez no la podemos encontrar o podemos adquirir de otra forma si no es con la exposición, si no es con los pies en los barrios. Es muy importante para mí la sabiduría de la negra porque era una líder que tenía la cabeza donde tenía sus pies, era una chica muy, muy centrada políticamente, con objetivos muy concretos y tal vez muy prácticos. Ella no se colgaba en grandes proyectos, sino en solucionar cada cosa que se le metía en el camino. Vamos a suponer, tenía que hacer un torneo de fútbol. Iba a los barrios, volanteaba y se daba cuenta que muchas mamás o abuelas que estaban a cargo de sus nietos, sus nietas, no sabían leer. Entonces le agradecían por el folleto, pero le decían, yo no sé aprender, no sé leer, nunca aprendí. Y bueno, entonces la negra agarraba y al otro día en la casa de alguien o en algún baldío, llamaba a esas personas y le enseñaba a leer y a escribir. Inmediatamente que aparecía algo, lo solucionaba o buscaba la solución. Y hoy, por ejemplo, con la pandemia, nos damos cuenta del poco acceso que hay al internet, el desconocimiento y, ¿cómo se dice? El analfabetismo tecnológico que existe, digamos, ¿no? Y yo como militante me siento muy mal en el sentido de cómo tanto tiempo que estoy militando y nunca hice nada con esto, digamos, ¿no? Cómo nunca preparé al barrio o a los niños para algo así. Obviamente que la pandemia es algo que nunca lo íbamos a imaginar, pero nosotros y nosotras como militantes decimos, ¿cómo puede ser que nunca hicimos algún curso, algún taller, algo de computación en un barrio, digamos? O cómo no se nos ocurrió todavía, o cómo tiene que pasar esto como para poder darnos cuenta, digamos. Son pequeñas acciones, pequeños eslabones, que una vez que los soldamos y creamos esa cadena, les aseguro que el proceso después lo vemos desde otro ángulo. Creo que eso era lo maravilloso. Aparte del barrio, lo que tiene este pensamiento popular que te muestra todas estas aristas y todos estos enriedos, todos estos, no sé cómo explicarlo de otra forma, como una especie de laberinto para conseguir cada derecho básico, porque en un barrio popular cuenta con mucha suerte 2 o 3 servicios básicos de 6 que tenemos, ¿no? Con mucha suerte un tendido de luz eléctrico medianamente seguro y agua hasta por ahí, cloaca, no sé cómo es la realidad de ustedes, pero en los barrios que va la negra no había tampoco, no había calle, no había alumbrado. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que tal vez con las pequeñas prácticas, pero concretas, las podemos ir trabajando, ¿no? Y algo que para mí es muy importante es que la negra, con todas esas pequeñas acciones concretas, hoy llegó a ser quien es, ¿no? La otra vuelta, hace un tiempo atrás con Nachu, la comparábamos con Eva, ¿no? Porque en este recorrido que hacemos por las provincias, la gente del norte, de Salta, de Tucumán, también mucha gente de La Rioja, nos cuenta y nos habla de la negra como la verdadera heredera de Eva Perón. Y Achu, comparándola y hablando con ella, decíamos, sí, porque ninguna estuvo mucho tiempo en la política, pero nos mostraron el camino y por dónde es, digamos, ¿no? Por dónde hay que ir y por dónde se tiene que efectuar la salida, ¿no? Que la salida y la entrada sea al barrio, esta necesidad y pensar la política como algo comunitario,
como una lucha por el bien común, que es la justicia social, la necesidad de tierra, techo y trabajo. Y también después cómo el pueblo la toma, que es impresionante. Cuando Eva estaba enferma, todo el pueblo argentino se manifestaba y salía por las plazas en silencio a acompañarla, a ella, con una vela, en silencio, dándole fuerza a quien fue su líder espiritual y a quien les dio las ganas de vivir y las ganas de alimentar su alma y su fe a dignidad. Y cuando la negra desapareció también pasó prácticamente lo mismo. Pueblos como el mío, que nunca habían existido manifestaciones, yo soy de San José, pueblos que nunca habían existido una manifestación, hombres y mujeres se manifestaron y acompañaron a nuestra querida negra día tras día, como reconociéndola, ¿no? Como una, más que una piba. Y para nosotras no tiene que significar algo muy importante, porque es un símbolo muy fuerte de este pensar popular para todas, porque era una piba, igual que muchas de nosotras, era una joven, igual que nosotros y nosotras, que yo siento que proyectaba, mejor dicho, lo mismo que proyectan ustedes que conformaron esta reunión. Este reconocimiento a la negra como líder joven y popular es también un reconocimiento a cada uno de ustedes, y mío y de Achu, ¿no? Porque la negra es un espejo de lo que somos todos y todas, por eso decimos que la negra somos todas y somos todes, porque es la mejor de las nuestras, pero es nuestra como nosotras, digamos. Me parece que es importante también proyectar de ahí, y celebro este pensamiento popular, este pensamiento comunitario. Yo dentro de la fundación les comento también, un poco brevemente, así dejamos lugar a algunas preguntas. Soy la coordinadora del área de género, como bien me presentaron, y también coordino a las promotoras territoriales en género. Más o menos la idea de la fundación, esto de crear promotoras territoriales, es formar a las vecinas, a los vecinos, a ese matrimonio, ese hombre y esa mujer que se casaron y en su ranchito hicieron un comedor comunitario, a esa vecina que tiene una peluquería en el barrio, a ese compañero, ese hombre que siempre está cada vez que algún vecino se le rompe algo, esas personas que se destacan o que son recurseros de los barrios, capacitarlas para poder, y capacitarlos para poder entender todo esto, todo lo que es la perspectiva de género, todo lo que son las violencias a los niños y a las niñas, lo que es una ruta de denuncias, cómo poder actuar, cómo poder acompañar en estos procesos, ¿no? Porque si vemos un barrio, vamos a imaginar un barrio popular, ¿no? Supongo que los barrios donde ustedes habitan serán un poco distintos que los que trabajamos nosotros, pero más o menos sabemos que cuentan con 2 de 6 servicios básicos y el Estado solo llega con el uniforme de un policía. A lo sumo irá cada tanto algún promotor de salud para ver si los chicos tienen vacuna o no, pero supongo que irán muy de vez en cuando. Acceso a la justicia gratuita no hay, o por lo menos en los barrios que yo conozco, no existe una oficina de acceso a la justicia, tampoco hay un espacio para los chicos, para las infancias, para las primeras infancias. Entonces el Estado solamente llega como fuerza de seguridad, ¿no? Y otro rol que ocupa el Estado en los barrios son las iglesias, de cualquier tipo, ¿no? Pero son como que son los únicos 2 centros de contención que encuentra el barrio como Estado, es la iglesia, cualquiera sea, o un policía, ¿no? Y ahí está, como decía Chu, la importancia de las capacitaciones de la policía y la importancia de la adhesión a las provincias, porque la policía siempre depende de las provincias, ¿no? Pero esta red, esto de crear redes en los barrios, esto de capacitar al matrimonio amigo que tiene un comedor, a la peluquera,
puede contener esa deficiencia que hoy no encuentra el Estado, ¿no? Esa red que no solamente porque una vez que nos encontramos ante el hecho, una vez que una persona va a pedirle auxilio a un policía, al policía del barrio, es porque ya algo pasó, porque el hecho ya está. Cuando el hecho ya está es porque una mujer o una niña o un niño fue violentado, abusado, golpeado y en el peor de los casos asesinado, ¿no? Entonces esta red de promotoras y promotores territoriales hace que podamos llegar antes de ese hecho, ¿no? Poder estar alerta de lo que está pasando o de prevenir incluso alguna situación de violencia. Si bien ahora las niñas y los niños estamos un poco más, entendemos un poco más algunas cuestiones, pero no deja de existir las violencias en los noviazgos adolescentes, por ejemplo, ¿no? Y más se acentúan cuando esas relaciones de adolescentes, de violencias en el noviazgo, se hacen más énfasis cuando también uno de los dos puede tener, por ejemplo, problemas de consumo, ¿no? De sustancias. Entonces, hay un montón de ejes a tratar que si lo podemos trabajar comunitariamente y haciendo una red de contención entre hombres y mujeres en el territorio, podemos llegar a antes de ese hecho, que es un poco lo que plantea esta ley, que es permanente, obligatoria y transversal, ¿no? Llegar antes del hecho y capacitándonos para poder comprender y tomar la dimensión de lo que estamos hablando cuando hablamos de violencia de género, que es mucho más que una piña en la cara, ¿no? Así que bueno, básicamente un poco eso es el rol que hoy me toca ocupar en la fundación. Eso es un poco lo que fue La Negra. ¿Qué hizo La Negra? Muchísimas cosas. No sé, como decía Achu, y hay una compañera acá de la fundación que también fue muy amiga de Mica muchísimo más tiempo que yo. Somos un montón en la fundación y no podemos hacer las actividades que La Negra hacía prácticamente sola. Eso es terrible. Pero bueno, seguimos trabajando en sus sueños, en sus actividades, en sus anhelos, en tratar de proyectar sus sueños como meta y construir esa patria justa, libre y feminista, igualitaria que La Negra soñó. Así que bueno, estoy dispuesta a responder junto a Achu todo tipo de preguntas que nos tengan preparadas. Bueno, la verdad, un placer escuchar las compañeras, estábamos todas muy atentas, creo yo, así que y también te lleva a pensar acciones que también nosotras realizamos en los barrios. Esto de promotoras territoriales es muy interesante para aplicarlo también, así que agradecemos eso que nos cuenten, así lo podemos nosotros también incorporar. Después me llevó a pensar el tema del internet, que no hace mucho anduvimos en un merendero que trabajamos, y que nos contaban que de una computadora le hacían todos los trámites a toda la gente del barrio. Entonces sí, te lleva a pensar diferentes situaciones del trabajo que realizaba Mica también, que también nos cuesta, decimos sí, programamos muchas actividades y no las concretamos por un tema u otro, así que está bueno eso. Y bueno, está abierto el chat para quien quiera pedir la palabra o quiera realizar alguna pregunta. Nadia nos va a comentar a ver si hay preguntas. Sí, ahí nos escribieron. La verdad que yo las escuchaba, chicas, y me encanta como me hubiese encantado haber estado con ella, capaz, viste que la vida te cruza con militantes, compañeras, y también pensar a ella más allá de todo esto horrible, que situaciones que a veces las mujeres tenemos que pasar, tomarlo como una fortaleza. Por eso también nosotras desde este espacio nos formamos y nos capacitamos, nos fueron contando también muchas compañeras experiencias que han tenido, porque somos sobrevivientes, por decirlo de alguna forma, y escuchar que todo esto, la verdad que si bien estamos avanzando de a poco, queda mucho por recorrer. Bueno, acá nos dicen, acá se presentan los del merendero, que todos los fines nos vienen acompañando, ahí los vemos.
Después nos manda un saludo la abuela de Micaela, gracias Alves. Manda siguiente mensaje: saludar a mis compañeros de Concordia, seguir la lucha y cuidarse, muchos besos. Achu y Jonti. Bueno, acá los agradecen, muchos agradecimientos, la verdad que estoy muy contenta que se generen estos espacios de formación. Como vos decías, Jonti, no es solamente violencia física, también se da en muchos ámbitos de simbólica o a través de lo que el diálogo también muchas veces se da y no nos damos cuenta, lo naturalizamos, y también poder romper con esas estructuras para reconstruirnos constantemente. Gracias a todas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Mientras esperamos a ver si alguien se anima a tomar la palabra, Achu también dijo en Entre Ríos fue una cachetada cuando pasó lo de Mica, y yo lo recuerdo así. Yo creo que fue un antes y un después, incluso en la lucha feminista, digamos. Yo creo que después de lo que le pasó a Mica, se sumaron muchas más compañeras, entendieron qué era lo que estaba pasando. Entonces, no, sí, fue una cachetada, y así como lo dijo Agustina, fue como nos tocó a todas las entrerrianas, por lo menos. También fue como un abrazo entre todos, ¿no? Entender que no estamos solas, todes, todas, que no es algo que debemos naturalizarlo, sino que debemos enfrentarlo, y aunque luche, no estamos solas, y es una lucha que por ahí cuesta, cuando hacemos actividades, tanto llevándolo al barrio y todo eso, por ahí uno ve y piensa que hay gente como Mica. Ella seguramente, me la imagino, se habrá levantado sábado y habrá hecho, ay, acá nos escriben las chicas, una vez que se capacitó en cuanto al Poder Judicial, si no cumple con lo que hay de la ley Micaela, ¿qué consecuencias trae? No sé si... Bueno, si quieren les comento un poco cuál es la situación, o al menos nuestra visión desde la Fundación Micaela respecto al proceso de aplicación de la ley en Entre Ríos. Como yo les decía, Entre Ríos fue de las últimas provincias en adherir a la ley Micaela. Lo que establece la ley de adhesión en Entre Ríos es la creación de un observatorio de aplicación de la ley, presidido por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y conformado por una persona representante de cada una de las cámaras, y a su vez también representantes de 3 organizaciones sociales que trabajen con la temática, entre las que está la Fundación, y asiste Andrea, la mamá de Mica, en representación de la Fundación. Para que realmente la ley tenga el efecto deseado, hay que trabajar con mucha contundencia. La ley nacional establece la obligatoriedad de formación. Esto quiere decir que aquella persona que se negara tiene una sanción, ¿no? Es considerada falta grave, y por lo tanto se establece una sanción según el régimen de esa administración pública. Por otro lado, también es importante trabajar con plazos, porque si no, es como que, bueno, el tiempo pasa, y, ¿no? Y las cosas no avanzan. Bueno, sobre las sanciones y sobre los plazos no se sabe nada en Entre Ríos. Lo cierto es que no ha habido instancias, digamos, reales de formación todavía en el marco de la ley, porque también el tema es que hay como una cierta banalización, y cualquier actividad de perspectiva de género, de la temática, se dice, bueno, es ley Micaela, y no. La ley Micaela implica, primero, una serie de contenidos mínimos, que eso lo establece la ley nacional, digamos, a través del Ministerio de las Mujeres nacional. Y la verdad que estos contenidos mínimos son bastante exigentes, y está bien que así sea, porque es lo de base que cualquier persona que trabaja en el Estado tiene que conocer respecto a la temática. Y por el otro lado, el órgano de aplicación de la ley
es quien tiene que decir, sí, esto se hace en el marco de la ley Micaela, y no que cualquier charla que da cualquiera, en cualquier tiempo, con cualquier contenido, ya diga, estamos cumpliendo con ley Micaela. Entonces, realmente, digo, hay que observar bien este proceso de aplicación de la ley en general, y en Entre Ríos, en Entre Ríos respecto a lo que significan los poderes públicos entrerrianos, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo de la provincia de Entre Ríos. Después, muchos municipios de Entre Ríos, creo que la mayoría han ido adhiriendo, y eso está muy bueno porque implica también que los y las trabajadoras de las instituciones municipales también estén formadas en perspectiva de género, y bueno, y ahí hay algunos municipios con los que venimos trabajando desde la Fundación. Realmente nos pasa también que desde la Fundación trabajamos con espacios de todo el país, porque, bueno, hay mucha demanda y no hay tantas instituciones que puedan hoy garantizar estas jornadas de capacitación, ¿no? Así que, bueno, estamos pensando algunos proyectos de formación para los estados municipales, en un trabajo coordinado con alguna universidad pública. Estamos avanzando en eso, así que esperamos tener pronto novedades. Pero bueno, a veces también, el otro día miraba, yo la admiro mucho y la quiero mucho, a veces miro videos de Cristina Fernández cuando, bueno, durante estos 2 años fue senadora, y los ovarios con los que se plantaba, ¿no? En el medio de los allanamientos que se le hacían, y las escuchas, y la persecución a ella, a su familia, la violencia, ¿no? Ejercida contra ella, y ella dijo algo maravilloso, acerca de cómo hoy en la política quizás es más fácil quebrar voluntades, ¿no? Y decía esto, y decía, hubo una generación que no se quebraba, que no había forma de quebrarla, de doblarla, y que fue la generación que tuvieron que, digo, generación que con sus errores, con sus aciertos, con sus extremismos, con sus mamos, con lo que fuera, pero fue una generación que la tuvieron que desaparecer porque no la iban a quebrar de sus valores. A veces defender las ideas neurálgicas del pensamiento justicialista y las ideas o los valores o los intereses más profundos del campo popular implica no tener un discurso muy simpático para ciertos sectores de la dirigencia. Y bueno, eso también es una decisión política, ¿no? Que tenemos que asumir. ¿No? El ejercicio de la política tiene estos lugares de decisión, por más militante de recontra base que seamos. Pero ahí también creo yo, compañeras, compañeros, que está también la diferencia. Y que nosotros quizás seremos la generación intermedia a una generación como esa que encarnaba Mica, ¿no? Como la que encarnaron los compañeros y las compañeras de los 70s. De no doblarse, de no tener la palabra liviana y digerible cuando eso va en contra de los intereses reales que hay que defender. Entonces, en este sentido, porque leyes como la ley Micaela, ley como la ley de trata, que fue tan militada y trabajada por Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, leyes como la ley Brisa y tantas otras leyes y normas, se amparan en el dolor, la muerte y el sufrimiento de nosotras, ¿no? Cada ley que consagra nuestro país, cada política que nuestro país habla y se refiere a los derechos humanos, está sentada sobre la desaparición de 30.000. Y tenemos que tener ese grado de conciencia, no para tribularnos, sino para fortalecernos y entender que también esto, como es una máxima muy hermosa para la militancia, y creo que también la dijo Cristina, que es que no podemos aspirar simplemente a lugares en las listas, sino a lugares en la historia. Y Mica, y Evita, y tantas otras personas nos demuestran
que a fuerza de trabajo, de convicción y de coherencia se ganan lugares en la historia, y no más listas. Y como militantes me parece que en tiempos de tanto marketing, de tanto facilismo, de tanta licuación, ¿no? Ideológica, estas ideas las tenemos que tener fuertes y las tenemos que tener en claro, para marcar la diferencia. No desde creernos en un lugar de superioridad moral. No, 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 no. Acá nadie es mejor que nadie. Simplemente con responsabilidad moral. A los militantes muchas veces nos hacen pensar que somos unas boludas o unos boludos. Si hablamos de ética en la política, si hablamos de formas más sinceras, si hablamos de honestidad. No, no. Todo lo contrario. En todo caso, tenemos que elegirnos como custodios de esas formas de representación política que tienen compañeras como Mica. Por eso es increíble, y creo que Jonti va a coincidir con esto, tuvimos el orgullo y la suerte de acompañar a Yuyo y a Andrea a muchas partes del país, llevando un poco, difundiendo lo de la ley Micaela, y la verdad que lo que genera la negra en cada rincón del país, en cada básica, en cada organización militante, incluso en organizaciones políticas que no son peronistas, es impresionante. Y creo que siempre decimos esto, ¿no? Que tiene que ver con la forma de ejercicio de la militancia política que encarnaba Mica hace tan solo 21 años. Así que bueno, respecto a Entre Ríos en particular, eso, tenemos que estar atentos, atentas, y bueno, y no dejar que se pierda una posibilidad histórica, que es transformar las instituciones del Estado con perspectiva de género y con perspectiva de la igualdad. Bueno, a ver si hay más preguntas. No sé. Preguntaban si había desde Puerto Yeruá para ver si se podían hacer capacitaciones, algo así. Si querés responder esa, Chu. La está leyendo, me parece. ¿Cómo? Si no le encontré a la pregunta, ¿cómo era? Dice, hablando de capacitaciones, me gustaría saber si hay algún tipo de coordinación o guía, ya sea de la Fundación o de algún organismo de la provincia de Entre Ríos. En nuestro caso, en Puerto Yeruá, adherimos hace poco y quisiera que se empiecen a implementar las capacitaciones lo antes posible. O sea, si hay un plan de capacitaciones disponible. Sí, justamente es este proyecto que le comentaba, que estamos avanzando con una universidad pública de la provincia, así que esperamos en estos días tener novedades, pero está bueno que se puedan comunicar. Yo ahora les puedo, o se lo pueden preguntar a las gurisas, mi teléfono, así lo vamos anotando y ya quedamos en contacto, pero la idea es trabajar justamente en la posibilidad de formar replicadoras en formación en ley Micaela, replicadoras, replicadores, con E o con arroba. Pero sí, estamos en eso porque también esto el otro día lo decía Yuyo, y es como que esto no es para que alguien se lo apropie y la ley Micaela es mía, o la ley Micaela es nuestra de la fundación, y yo hago esto, y es mi charlita, y es mi capacitación. No, compañera, esto es de todas. Lo que pasa es que hay que comprometerse, y hay que formarse, y hay que poner toda la fuerza arriba de la mesa. Pero esto no es privatista, ¿no? No, porque eso también ha pasado, y las mujeres y las feministas no tenemos que hacer cargo de eso, ¿no? Quizás porque con eso se quiere ganar algún rédito político, o las conquistas y las luchas no se privatizan. Miren lo que son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Ellas lo que quieren es ver generaciones y generaciones y generaciones con los pañuelos como bandera de lucha. La lucha, lo popular, las reivindicaciones, no se privatizan, no pertenecen a nadie, y por eso pertenecen a todos y a todas y a todes. Entonces, en este sentido, mientras más personas seamos con la capacidad de replicar, y que además, por otro lado, también nosotros de la Fundación tenemos un criterio muy hondo sobre lo que tiene que ver con la educación popular. Por supuesto que quienes hemos tenido el privilegio, porque en nuestro país, más allá de la hermosa universidad pública y gratuita que tenemos, somos privilegiados quienes podemos hacer una carrera de grado. Eso no nos hace inmediatamente personas con perspectiva de género. Yo soy politóloga
siempre digo lo mismo, estudié en las facultades sociales de la Universidad de Buenos Aires, que se supone que es una de las facultades más progresistas de la Argentina, y estudié una carrera que analiza el poder, y en una materia vi la palabra patriarcado. Tuve que ir formándome después, y sobre todo te forma la militancia y te forman tus compañeras y compañeros, y todavía con la Jonti nos reímos porque a veces nos sentimos unas neandertales más o menos, porque hay cosas nuevas todo el tiempo. Entonces también lo que demostró, el caso de Mica también, es que hay compañeras que están en el territorio todos los días, como lo hace la Jonti, como lo hace la Maki, como lo hace Andrea, la mamá de Mica, y un montón de otras compañeras de la Fundación, acompañando a mujeres víctimas de violencia, como lo hace la Mónica Pagliarusa en Paraná, que ponen plata de su bolsillo para agarrar un remis e irse a una comisaría, que yo, bueno, muchas veces hay mucho más conocimiento y mucho más saberes ahí, como Rosy, que por mucho camino, en género no sabe nada, nada. Y muchos jueces y juezas, porque esto no es privatista, es una cuestión de género, y fiscales, y legisladores, y legisladoras, y gente que está en estructuras de poder, que de perspectiva de género no entiende nada. Porque esto es otra cosa, compañeras, para mí muy importante. Las feministas, o quienes pretendemos ser feministas, no podemos hacer forma de la misma manera, no podemos hacer política de la misma manera que se viene haciendo hasta ahora. Tenemos la obligación ética de militar de otra manera y de construir políticamente de otra manera, de una manera mucho más solidaria, mucho más honesta, mucho más sincera, donde cada compañera que crezca no es mi competencia, sino que crecemos como movimiento de mujeres cuando esa compañera idónea, comprometida llega. Entonces, hay una forma machista de construir el poder que, discúlpenme la expresión, pero se dice así, a ver quién la tiene más larga. Las mujeres no podemos hacer política de esa manera. Las mujeres tenemos que mostrar que la política se hace de otra forma. Y yo creo todos los días, porque todos los días milito con compañeras como la Jonti, como un montón de compañeros y compañeras y compañeras que me hacen creer que sí, que existe otra forma de militar y que existen otras formas de crecer y hacer a la política. Entonces, esto para mí también es importante, que digamos que dentro de nuestras propias lógicas de construcción política, sea dentro de una organización estrictamente política, un partido político, una organización feminista, sean distintas a las lógicas que han imperado hasta ahora. Porque hay mucho patriarcado, hay muchas violencias, hay mucha exclusión, hay mucho privilegio de clase, hay mucha, privilegio de clase, hay mucho nepotismo dentro de la política, y hay muchos militantes de base que se rompen el lomo todos los días y nunca logran estar representándonos a nosotros, a los militantes y a nosotras. Entonces, eso también depende de que fundemos nuevas formas de hacer política. Y las feministas tenemos que tomar también la bandera de ese proceso de transformación. Pero volviendo a la pregunta, ya habrá novedades, así que estemos en contacto, le piden mi teléfono, o si no, el Instagram o el Facebook de la fundación lo maneja la Jonti, el Instagram, y Andrea el Facebook. O sea, así que llegan seguro los mensajes por las redes. Otra cosa, otra pregunta. Yo ya estoy en modo modeladora. Disculpen, chicas. Está bien. Preguntaron porque quieren ser promotoras. Para eso ya tenemos nosotras desde la Fundación, un plan de capacitación, y son como unos 9 encuentros más o menos. Bachu me va a corregir. Son 9 encuentros, donde cada encuentro dura como 1 hora, no, 2 horas, 2 horas y media, que en realidad lo cortamos un montón, porque para ser promotora también son 9 encuentros, pero lo hacíamos de 4 horas, 4 horas y media presenciales. Son encuentros realmente extensos, pero bueno, tienen un contenido muy importante. Ahora, por el tema de la pandemia y que es todo virtual, lo achicamos a 2 horas, pero son 9 encuentros, generalmente lo hacemos un encuentro cada 15 días. Eso también, lo mismo igual que Achu, se pueden comunicar, me lo preguntó una profe de la Universidad de Gualeguaychú. Eso también, se pueden comunicar conmigo, con Achu, desde el Facebook de la Fundación, desde el Instagram de la Fundación, y ahí contactamos y congeniamos, y bueno, y el equipo de capacitadores que coordina Achu va a estar ahí. Perfecto.
Bueno, vamos a ir cerrando. La verdad es que estoy muy contenta con todo esto. La verdad es que sí, como decís, no es algo que lo vamos a poder hablar en una hora y hay que vivirlo también y sentirlo y capacitarse. Quiero agradecerles, chicas, muchas gracias por estar con nosotras acá, compartir esta tarde hermosa de sol. Bueno, acá hay un solazo acá en Concordia, así que muchas gracias a todos los que se conectaron, también a las compañeras, al merendero que todos los fines nos acompaña. También muchas gracias al senador Armando Gay y bueno, nos seguiremos encontrando, capaz en un futuro con más charlas y capacitaciones. Así que a seguir trabajando y construyendo juntos. Acá Jessy que nos dice... Jessy nos dice que integra el Instituto de Género de la sección Colegio de Abogados de Concordia. Muy importante la formación en los colegios profesionales, especialmente en el Colegio de Abogados. Tuvimos una experiencia muy buena respecto a la provincia de Córdoba, así que nos ponemos a disposición. En algún momento el año pasado se habían contactado, creo que desde Paraná, y al final después no prosperó eso. Pero bueno, es muy importante. La ley Micaela se está aplicando hoy dentro de las universidades públicas nacionales, dentro de la mayoría. Por lo tanto, esperamos que en unos años empezamos a ver personas egresadas de las universidades públicas con perspectiva de género, pero hasta que ese proceso se desarrolle y ocurra, es muy importante que los colegios de profesionales formen en perspectiva de género a aquellas personas que ya se han egresado y que no se egresaron con esos contenidos, ¿no? Así que buenísimo y a disposición. Bueno, chicas, nos vemos, muy contenta de verlas y les mando un abrazo y saludo grande a todas. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias y estamos en contacto y mucha fuerza. Y Micaela García presente. Presente. Gracias, chicas, gracias, gente. Espero verlos pronto, Sí. en vivo y en directo.